Gueto, perímetro de una ciudad separado del mundo, especie de leprosería a cuyos enfermos se aísla por pertenecer al pueblo judío. Esta idea nació un día del año 1516 en el cerebro de un dogo veneciano, en Varsovia el año 1940. El gueto se convirtió en uno de los mayores cementerios vivientes, reservado para un pueblo condenado a desaparecer. De ahí esa curiosidad antropológica que incitó a muchísimos nazis a visitar el gueto en un vasto movimiento turístico. Soldados y oficiales pertrechados con cámaras fotográficas acudían a menudo en compañía de sus familias a ver vivir a los subhombres. Ante tanto cinismo y estupidez, los judíos no se desalentaron. Entraron en lo que se llamará la primera fase de la resistencia, la de la palabra. Pudieron verse grupúsculos de lengua alemana ir por delante de los verdugos y hablarles. Es posible imaginar la dosis de valor y sacrificio necesaria para semejante ejercicio. Oponer el verbo a la violencia, esta era su estrategia, su esperanza. 6 meses más tarde, Himmler, a través de un decreto especial, prohibía a los soldados alemanes entrar en el gueto. A falta de interlocutores, los judíos pasaron entonces a la segunda fase de resistencia, el testimonio. El historiador Emanuel Ridley-Blunt, Crónica del gueto de Varsovia, editorial Alba 2003, traducción de Katarzyna Sonnenberg y Sergio Triga. Cuenta en su diario que pese al hambre que los atormentaba y sabiéndose condenados sus compañeros de infortunio, hallaron fuerza suficiente para recopilar todos los documentos que circulaban por el gueto, se los entregaban con el objetivo de que la historia continuara escribiéndose y la historia no borrase el mal de la historia. Esta determinación de romper en silencio el silencio que les venía impuesto, de mostrar una rara audacia y una no menos extraña inteligencia, además de la conciencia aguda que tenían esos hombres y mujeres respecto a su responsabilidad frente a generaciones futuras. Por último, cuando deportaron a Emanuel Ridley-Blunt y sus colaboradores, a quienes se debe una documentación irreemplazable sobre la vida cotidiana del gueto, los últimos supervivientes acabaron por tomar las armas, sin alegría, Bein Breira, a falta de otra opción, como se dice en hebreo, para así demostrar al mundo, por si lo dudaba, que los judíos, igual que el resto de los hombres, eran capaces de matar. La revuelta del gueto de Varsovia marca la tercera y última fase de la resistencia judía contra los nazis. Esta resistencia de 3 estadios, a cuya tercera fase, la violencia, no puede accederse hasta haber franqueado las 2 primeras, para mí es la más prodigiosa, la más conmovedora y la más moral de las lecciones. Sin lugar a dudas, el gueto de Varsovia sigue siendo el símbolo de la sublevación armada judía contra el nazismo, aunque ante todo es el símbolo de la resistencia judía frente a la opresión, la persecución y la muerte, tal y como la concibieron y practicaron las sucesivas generaciones a lo largo de los siglos. Polonia, en relación con otros países europeos, Polonia nació muy tarde, en el siglo X, el año 966. La Iglesia, que había convertido a las distintas tribus eslavas del politeísmo al catolicismo, después les incitó a unirse y proclamar un reino en torno a la tribu más poderosa, la polana. Según los testimonios de viajeros, comerciantes y geógrafos, cuando surgió el reino de Polonia, ya existían comunidades judías en aquellos territorios. Ibrahim ibn Yaqub, enviado del rabino Hasdai ibn Chabrut, jefe de la comunidad judía de Córdoba y consejero del califa Abdul Rahman, es un breve extracto de su relato de viajes. Dice haber encontrado judíos en el reino de Polonia. Una leyenda relata que cuando las distintas tribus eslavas decidieron elegir un rey, su elección recayó sobre un comerciante judío, muy respetado en la región y que hablaba varias lenguas. Abraham Prochownik. Este fue lo suficientemente inteligente como para renunciar a favor de un campesino indígena, Piast, quien fundó una dinastía de cuyo seno los polacos eligieron a sus reyes durante varios decenios.
El primer rey que procede de la familia de Piast se llama Miecislao I. Su hijo Boleslao I hizo un llamamiento a los judíos europeos invitándoles a establecerse en Polonia. El llamamiento se dirigió a judíos y alemanes. En la Polonia de entonces vivían principalmente agricultores y pastores más bien primitivos. No existía ningún burgo destacable. El país desconocía la artesanía, carecía de economía organizada y mucho más de industria. Si pretendía sobrevivir, necesitaba con urgencia hombres emprendedores que conociesen el mundo, el sistema bancario y los oficios necesarios para su desarrollo. Fue en aquella época cuando el Papa Urbano, tras el concilio de Clermont, lanzó la primera cruzada. Los cruzados, dirigidos por el Pedro el Ermitaño, en lugar de utilizar la vía marítima, la más corta, para dirigirse a Jerusalén y liberar la tumba de Cristo de las manos infieles, toman un camino tortuoso que los conduce a través de Alsacia, Lorena, Alemania, Austria y Hungría, hasta Constantinopla, donde al fin asedian a los sarracenos. De camino, puesto que no encuentran ni rastro de infieles musulmanes, matan a los judíos y queman sus libros y las sinagogas. El llamamiento del rey Boleslao llega como caída del cielo. Así se entienden mejor los motivos que empujan a miles y miles de judíos de Alsacia y Alemania a emprender el camino hacia el este. Al mismo tiempo, el reino de Cásar sucumbe bajo la revuelta de las tribus del norte. La tribu Rus, entre otras. Este reino, que durante 3 siglos dominó toda la zona europea de la Rusia actual, desde la frontera polaca a las estepas mongolas, se había convertido al judaísmo en el siglo VIII. El escritor árabe Ibn Nadim cuenta que en el siglo X, siguiendo a los pastores de Volga, descubrió a los casares y comprobó que utilizaban la escritura hebrea. De este modo, en el momento en que el hijo de Miecislao, Boleslao I, lanza su llamamiento a los judíos y los invita a su reino, los casares, perseguidos por los guerreros Rus de Estivalloa, se unen a los judíos que llegan de Alemania, Alsacia y los Balcanes para establecer los fundamentos de una comunidad que en el siglo XVI superará a todas las comunidades judías del mundo por densidad de población y poder económico y cultural, y tomará el relevo en este terreno a la comunidad española sefardí después de que Isabel la Católica en 1492 expulsara a los judíos de España. La acogida que se reserva a esos dos flujos migratorios es tan generosa que los recién llegados traducen el nombre de su nueva patria Polín por 2 palabras hebreas Polín, cuyo significado es aquí reposarás. En algunos textos hebreos de la época también se llama a Polonia Canaán, en recuerdo de la tierra prometida. Un número impresionante de regiones y aldeas polacas de aquellos tiempos tienen nombre de consonancia judía, lo que prueba mejor que los documentos casi inexistentes la presencia masiva de judíos en ese reino, por ejemplo, Sidowo y Sidokwa, Sid, judío, en polaco, en los alrededores de Gniezno y Kalisz en 1203 y 1211. Respectivamente, Okosari y Kosarum, aldeas casares catalogadas a finales del siglo XII al oeste del reino. ¿Cuál era el porcentaje de judíos en la Polonia de los reyes Miecislao II y Miecislao III durante los siglos XI y XII? Resulta difícil de decir con exactitud. En cambio, puede evaluarse su impacto en la vida económica de la época a través del número de monedas que incluyen inscripciones hebreas, extrañamente grabadas en una sola cara con la efigie de Miecislao, rey de Polonia. Parece ser que los directores de la moneda judíos en su mayoría estaban poco familiarizados con los alfabetos
semítico o eslavo occidental, por lo que utilizaban los caracteres hebreos. Aún existen tantas clases de estas monedas que no pueden considerarse simples curiosidades. A todas luces, los judíos gozan de un amplio margen de acción. A partir del siglo XII aparecen en la literatura. Se trata de textos anónimos en polaco y hebreo que se extienden por Francia y Alemania. En sus memorias, el rabino Yehuda da Ha-Ohen, 1028 y 1070, evoca la captura de los judíos por los rusos en el burgo de Przemyśl, junto a la frontera rusa-polaca. Por otra parte, estas memorias son un testimonio de la presencia de una comunidad judía en la propia Rusia. Eliezer Bar Natan, otro rabino viajero, visita Polonia, la tierra de Canaán, en el siglo XII y describe con todo detalle las costumbres de los judíos en aquella parte de Europa Oriental. Otro viajero ciliciano, el geógrafo Abu Abed de Isa Mahamad al-Idris, escribe en 1154: en Polonia las ciudades son florecientes y la población numerosa. Entre sus villas, Cracovia es rica y bella. Allí abundan los habitantes judíos. Estos poseen comercios, viñedos y huertos. Siempre que se ha perseguido a los judíos en Europa Occidental, ha crecido su comunidad en Polonia y Lituania. Esta migración alcanza el punto culminante cuando el duque de Saboya, en Chambéry, el año 1384, durante la Gran Peste, acusa a los judíos de envenenar los pozos. Los condena a ser quemados vivos y muchos huyen en dirección a Polonia, siempre dispuesta a recibirlos. Entonces aparecen nuevas agrupaciones en numerosas aldeas, desde Silesia hasta Włocławek en el siglo XVI. Son los lituanos quienes hacen un llamamiento a los judíos por su experiencia en la artesanía, la explotación agrícola, la orfebrería y el comercio de plata. Durante varias generaciones, Polonia atrae a poblaciones judías de Italia, Bohemia, Moravia, Baviera, España. Una colonia sefardí se establece en Leópolis y Crimea. Con la unificación de Polonia y Lituania, el territorio polaco se amplía considerablemente hasta llegar a convertirse en el país más vasto de Europa desde después de Rusia. Se calcula una población de unos 7.5 millones de individuos. En ese momento Rusia cuenta con 18.3 millones de habitantes, Francia 17.2 millones, Alemania 14.6 millones, Italia 12 millones, España 8 millones e Inglaterra 6.3 millones. De igual modo aumenta la población judía. En ese tiempo se contabilizan 300.000 personas que representan algo más del 4% de la población. Los comerciantes y mercaderes judíos se convierten en exportadores, negociantes o banqueros, y los menos favorecidos en granjeros, artesanos u obreros. Paralelamente se constituye una élite cultural, religiosa y también laica. ¿Cómo pudo acceder esa minoría judía a tan grandes responsabilidades económicas en el seno de la sociedad polaca? En Polonia, como en otras muchas partes, la clase dominante es la aristocracia guerrera y terrateniente. Los caballeros, la eslata en polaco, batallan un poco por toda Europa hasta Oriente Próximo, por causas de honor. En torno a sus gestas se desarrolla, igual que en Francia, una literatura y una poética en polaco. Sin embargo, al contrario que en Francia, en Polonia el rey no es autoridad divina, se elige una vez al año, la eslata se reúne para elegir rey. Y como el resto del tiempo permanece ausente, arrienda sus monopolios, tierras, las explotaciones agrícolas, la destilación y el comercio de alcohol a los judíos. De pronto muchos judíos abandonan las ciudades y se establecen en aldeas donde abren despachos de alcohol, los Karsma. La jurisdicción autoriza a los judíos a ejercer el comercio libremente y pueden viajar sin restricciones. A veces se les llama esclavos del tesoro, porque con frecuencia
ejercen de recaudadores de impuestos y aduanas. Esta es su inmunidad, que el asesinato de un recaudador de impuestos incurre en una pena superior a la del asesinato de un caballero. La libertad de culto es total. Estas prerrogativas provocan la cólera de la Iglesia. Esta considera exorbitantes esos derechos que contradicen los principios de la fe cristiana. La nobleza, por su parte, apoya a los judíos contra la Iglesia, ya sea por interés o por amistad. Desde luego, los judíos tomaron parte activa en la evolución económica y cultural de Polonia. No son los únicos. Alemanes, italianos y escoceses también se sintieron atraídos por ese país en pleno desarrollo. Estos cristianos en su mayoría se asimilaron. Los judíos, fieles a su religión, tradición, cultura y lengua, aunque se integraban, no se asimilaban. Además, pese al apoyo que recibían, la Iglesia logra reprimirlos, destinarlos a barrios o calles separadas. Para proteger a la población católica en estos distritos reservados a los judíos se forjó una solidaridad frente al destino que permitió la conservación del grupo. El filósofo Salomón Maimón, discípulo de Kant, escribió en sus memorias: probablemente Polonia sea el único país que existe en el que la libertad de culto está tan extendida como el odio religioso. Los judíos gozaban allí de una completa libertad de credo y todas las libertades civiles, incluso poseían su propia jurisdicción. En cambio, el solo nombre de judío constituía una abominación. ¿Cómo sabré qué lenguas hablaban mis antepasados en la antigua Polonia? Polaco, seguro para comunicarse con la población que lo rodeaba. El hebreo también es posible, las inscripciones de las monedas así lo atestiguan. Además, los judíos estaban sujetos a la tradición. En aquel entonces había muchas sinagogas en Polonia y conocen las oraciones en su lengua original. ¿Y el yiddish, mi idioma materno? Lo hablaban, eso es incuestionable. El yiddish era el cimiento que en tiempos mantenía el edificio del judaísmo. Por un lado, esta lengua se convirtió en el único medio de comunicación para millones de individuos que vivían en suelo polaco, pero por otro, alzó de manera inconsciente una muralla entre polacos y judíos, que probablemente los separó. Aún más que el antisemitismo que reinaba en el ambiente alimentado por la Iglesia. El yiddish despertó la curiosidad de algunos intelectuales católicos, quienes no duraron en aprenderlo. Alexander Herz habla de ello en su libro Yiddish w. Kulturpolskie. Herz Alexander Yiddish w. Kulturpolskie Oficina Wydawnictwa Margins 1987. Los judíos en la cultura polaca. En ese momento, personajes judíos invaden la literatura polaca, positiva o negativa, desempeñan una función esencial, como en las famosas novelas de Lisa Orzekała, Elie Makower. Orzekała, Elisa Elie Makower en 1875 y Mer Esofogis, Orzekała, Lisa Meir Sofowis y Eloma Sowa 1878, traducción al francés Meir Sofowis, Robert Laffont 1999, o en Mendel Kadatsky, Kononica Maria Mendel Kadatsky hacia 1890 y Henry Sienkiewicz por Leslaw Prus 1847 a 1912. Es un escritor y periodista polaco. En un principio fue representante del positivismo polaco y más tarde se unió al realismo. Las obras más importantes de Prus, La muñeca blanca y Faraón, tuvieron un gran éxito y Prus fue candidato al Premio Nobel de la Paz. Autor del bestseller de la época Quo Vadis y Premio Nobel de Literatura. En cuanto a los políticos polacos, con frecuencia se veían obligados a hablarlos si querían hacerse entender por una población que en determinadas zonas formaba la mayoría del electorado.
Más tarde en la industria se revela difícil organizar una huelga sin la participación de los sindicatos judíos. Entonces la mayor parte de los obreros judíos solo hablaba yiddish, una lengua casi universal entre los judíos de Europa Central desde el siglo XVIII. Aun si se discute sobre los orígenes del yiddish, si bien hay un cierto acuerdo respecto a dónde nació, en cambio la fecha en que aparece no se ha determinado. El yiddish habría surgido en los valles del Rin y del Meno. Algunos historiadores creen que sucedió en el siglo XIII. En cualquier caso, la primera manifestación escrita del yiddish se descubrió en 1272 en Worms, en los márgenes de un libro de oraciones. Según los historiadores, en aquella época los judíos que habitaban las regiones que en la actualidad se corresponden con Francia e Italia empiezan a desplazarse hacia Alemania. Allí se encuentran con poblaciones que se expresan en la Alemania medieval. Los recién llegados hablan francés o italiano y algo de hebreo, solo para poder repetir las plegarias. Con el tiempo, a partir de la unión entre el neerlandés y el hebreo, se estructura un dialecto que acaba por adquirir la envergadura de una lengua, el yiddish. En mi opinión, el nacimiento del yiddish se situaría unos siglos antes, en la época del Imperio Romano, hacia el siglo IV. En aquel entonces los judíos, ciudadanos romanos, obtienen el derecho de establecerse en los grandes ejes comerciales a lo largo del Rin, en Maguncia, Worms, Colonia y Espiria, a orillas del Danubio, en Ratisbona y junto al Elba, en Magdeburgo. En estas regiones viven principalmente el comercio. De este modo llega hasta la ribera del Fístula. A lo largo del Rin la gente habla el germano. El germano de antaño se convierte de manera espontánea en el idioma de los judíos. Sin embargo, lo utilizan plagado de hebraísmos adquiridos en la Biblia frente a la creciente hostilidad de la población local y a fin de comunicarse entre ellos con frecuencia para advertir a sus correligionarios de un peligro inminente. Los judíos transforman progresivamente el germano, lo reestructuran siguiendo la gramática hebrea y lo mezclan con palabras eslavas que aprendieron durante los viajes por las tierras de los polanos. Si la mayor parte de las lenguas del mundo nace ante la necesidad de los hombres de comunicarse, el yiddish al contrario surge frente a la necesidad de protegerse. El yiddish es un idioma de resistencia contra la hostilidad de los pueblos vecinos que toleran a los judíos y sin embargo no los aceptan. Muy pronto todos los judíos de Alemania, Askenaz, utilizan el yiddish, lo que les permite resolver los problemas cotidianos y negociar entre ellos. No obstante, las famosas yeshivot que dirigen rabinos no menos famosos en los 4 extremos del país se continúa enseñando en hebreo. Allí se aprende la Biblia y los comentarios, pero también, según el cronista y geógrafo polaco Maciej Mieczowicz, ciencias, artes, astronomía y medicina. De ahí el refrán yiddish: el hebreo lo hablamos nosotros, el yiddish se habla. Los libros los judíos polacos los hacen enviar de Italia, de Socino y Venecia, donde se establecieron imprentas judías a finales del siglo XV. 100 años más tarde, gracias a unos impresores llegados de Verona, se abre una imprenta en Lublin. Eran antepasados míos. No obstante, aunque las mujeres judías hablan el yiddish, desconocen el hebreo, porque se les cierran las puertas de los yeshivot y no tienen acceso a los libros, por ende tampoco al conocimiento. Así, para ellas el yiddish se convierte en la lengua de resistencia que además utilizan para enfrentarse a los hombres que las mantienen en la ignorancia. La historia de Dulcie, que tiene lugar en Worms en el siglo XIII, es un ejemplo del modo en que las mujeres utilizaron el yiddish para reafirmarse.
Esta mujer, madre de 2 hijos, organiza un grupo de mujeres instruidas, las Figoseri, intérpretes en las sinagogas, traducen las oraciones del hebreo al yiddish con el objetivo de que todas las mujeres sin derecho a educación las entiendan. Según los testimonios, Dulcie acaba embelleciendo las plegarias, incluso inventa algunas nuevas, por ejemplo, donde los textos tradicionales hacen referencia a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Ella se ocupa de las figuras femeninas importantes de la Biblia: Sara, Raquel, Rebeca y Lea. En 1213 los cruzados mataron a Dulcie, sin embargo los suyos honraron su memoria como aquella que cantaba los himnos y rezos y recitaba las súplicas. Por último, el yiddish, la lengua de los obreros, se convierte en un medio para que su sindicato obtenga autonomía en el seno de la Primera y Segunda Internacional Socialista. En los siglos XIV y XVI se desarrolla una rica literatura popular en yiddish formada por Gilles Bicher, libros destinados a comentar y comprender los textos bíblicos, y por Maisevir, relatos y leyendas que se leían en familia durante las vigilias del Sabbat. El yiddish toma prestado el alfabeto hebreo y se escribe de derecha a izquierda. Se compone de alrededor de un 20% de palabras hebreas y un 60% de palabras alemanas, sin mencionar otras aportaciones, principalmente eslavas. El Renacimiento alentó el redescubrimiento de la cultura griega, también manifestó interés por la cultura judía. El Papa Clemente VII hablaba hebreo y leía la Cábala en su lengua original. El clero y los intelectuales polacos siguieron el ejemplo. En la Universidad de Cracovia, célebre gracias a nombres como el de Nicolás Copérnico y Martín Kroll, no resultaba raro que se organizasen debates con eruditos judíos. En esa época, un escriba judío de Wrocław redacta un memorial dirigido a la atención de las autoridades en polaco y yiddish. Nuestro Señor de Polonia, mi Señor, yo, el abajo firmante Hekiwel, certificó poner mi firma y sello judío. Con pleno conocimiento de causa, firmado en Brucal el primer lunes del mes de Nisan, el año 5195, de la creación de todas las criaturas excepto Dios, del calendario judío. Con los judíos, Polonia se desarrolla y duplica el número de habitantes en las grandes aldeas convertidas en auténticas ciudades también, gracias a los emigrantes alemanes. Cracovia, que contaba con 11.000 personas a principios del siglo XIV, se transforma en una ciudad de 28.000 personas. En esa misma época, Gdansk reivindica 40.000 almas. Entre estos nuevos ciudadanos encontramos a los hijos de aquellos campesinos polacos que con el tiempo se enriquecieron. Estos presentan el primer éxodo rural de la historia de Polonia. A partir de ese momento asistimos a la emergencia de una nueva casta de mercaderes, comerciantes y financieros polacos. Sus hijos asisten a la universidad y allí, al igual que en cualquier otra parte donde hay judíos, se consideran extranjeros inmigrantes. Entonces a la hostilidad religiosa se añade una rivalidad económica, un sentimiento de competencia, aunque los judíos continúan siendo mayoritas especialistas en importación y exportación, además de en los oficios de la artesanía, y pese al cuasi monopolio que ostentan sobre las bebidas alcohólicas, empiezan a perder terreno, aunque aún se benefician de la protección del rey y la nobleza. A menudo esta protección se ha explicado por el amor que estos últimos sentían hacia las mujeres judías, quienes siempre excitaron la fantasía de los machos polacos.
y ponemos como ejemplo los amores entre el rey Casimiro el Grande en 1333 y 1370 y la bella Esther de Opposno. En el siglo XVII, debido a su número, los judíos son indispensables. En plena revolución económica, el vasallaje permite a los señores feudales polacos y a los negociantes judíos utilizar a los campesinos a su antojo, tanto en la industria naciente como en las grandes forjas. Al mismo tiempo se refuerza el antisemitismo. Polonia es un cuerpo enfermo, escribe S. Lekowski, médico y botánico, polaco muy famoso en aquella época. La raíz del mal reside en el hecho de que los judíos no aman a Polonia y únicamente buscan enriquecerse. Por primera vez en 1772, austríacos, prusianos y rusos se reparten Polonia. Cada país anexiona una zona del territorio. Polonia queda reducida a una superficie de 520.000 kilómetros cuadrados. Gracias a la Revolución Francesa y a la influencia de sus ideas, disminuye el aislamiento de los judíos en Polonia. Bajo el reinado de Estanislao Augusto Poniatowski, el poder reconoce a los judíos como parte integrante de Polonia. Se les abren los brazos con la esperanza de verlos asimilarse. En 1791, pese a la amputación de una gran parte de su territorio, Polonia todavía cuenta con 9 millones de individuos. En esa época la población urbana es de 1.300.000 personas, el tercio de ella judía. Con objeto de contrarrestar las ideas revolucionarias procedentes de Francia que se infiltran hasta su corte real, Rusia en 1793 y suscita un nuevo reparto y aún se reduce Polonia a la mitad. Esta nueva agresión desencadena una insurrección nacional. Fue el 24 de marzo de 1794, la marsellesa cantada en polaco se convierte en el himno patriótico. La situación cambia radicalmente en el siglo XIX durante los años 1863 y 1864. El zar aniquila una nueva insurrección polaca en la que participan los judíos de manera masiva. Este será el último levantamiento. Durante las escaramuzas los rusos liberan definitivamente a los campesinos, lo cual significa el final de la Polonia dominada por la nobleza y el nacimiento de la nueva clase capitalista polaca. Las relaciones entre polacos y judíos se muestran complicadas. Para algunos judíos, los progresistas, la única solución es asimilarse. Para los nacionalistas, la marcha a Palestina, y para los revolucionarios, la revolución. Dentro de esta última corriente nació Rosa de Luxemburgo. En realidad, salvo una reducida minoría que intenta despojarse de la tradición, la mayoría de los judíos se encierra en sus barrios y en su lengua. Dicho esto, no debe confundirse los barrios judíos con el gueto. Los judíos continúan desempeñando una función importante en el ámbito económico y participan en la vida cultural de Polonia. Un diario de Varsovia de la época, Gazeta Warszawska, destaca: cuando los judíos no acuden a un concierto, la sala se queda desesperadamente vacía. Mientras la situación del país permanece estable, los polacos consideran compatriotas a los judíos. No obstante, a principios del siglo XX, una grave crisis económica sacude Polonia. De inmediato se multiplican los incidentes antisemitas. Las corrientes nacionalistas acusan a los judíos de ser responsables de la crisis en Kielce, Wilno y Varsovia. El Frente Cristiano de los Negocios organiza un boicot contra el comercio judío y reclama que se limite el número de estudiantes judíos en la universidad. Esta reivindicación fue escuchada y se establece un numerus clausus de un 11%. Tras la llegada de Hitler al poder, la minoría alemana de Polonia apoya al canciller y financia los grupos fascistas polacos. A partir de junio de 1934, la campaña antisemita recibe el aval de la jerarquía católica a través del arzobispo de Varsovia, el cardenal primado de A. Kakowski,
quien acusa a los judíos de favorecer la agitación comunista. El jefe del Estado, el mariscal Pilsudski, pese a ser la cabeza del Partido Nacionalista Polaco, protege a los judíos. Tras su muerte se les excluye el movimiento. La corriente nacionalista crea la Liga de los Intereses Económicos Polacos, que denuncia la excesiva representación de los judíos en el comercio y la banca, y les exhorta a emigrar a Palestina. Stanislawa Sapinska nació en esa Polonia, sin embargo ella, a diferencia de la joven judía, conocía la Polonia de la posguerra, la Polonia sin judíos. Yo descubrí esa Polonia en 1946, cuando regresamos allí desde Uzbekistán, donde mi hermana pequeña Berenice, que había nacido en Moscú, murió de hambre. Durante el viaje, unos campesinos polacos atacaron nuestro tren, nos lanzaron piedras e insultaron. Sucios judíos, gritaban, largaos, fuera, no queremos judíos en nuestro país, los judíos a Palestina. En Polonia se multiplicaban las manifestaciones antisemitas. El pogromo más asesino tuvo lugar en Kielce el 4 de julio de 1946. La antigua acusación del asesinato ritual convocó a miles de personas. La muchedumbre se desató contra la minúscula comunidad judía que regresaba de los campos. De entre los supervivientes de Shoah se contabilizaron 42 muertos y 90 heridos. Únicamente y de milagro escaparon 40 judíos de aquel nuevo infierno. El acontecimiento provocó un gran escándalo. Los intelectuales polacos reclamaron la persecución de los culpables. El proceso se inició el 11 de julio de 1946. Se condenó a muerte a 9 de los acusados. El presidente comunista Bierut negó el indulto a los condenados por estrategia política. El antisemitismo se asimilaba al fascismo. En esa misma época, 160 judíos regresaron a Betzin. Pronto se vieron aislados del resto de la población y expuestos a una hostilidad permanente, de modo que poco tiempo después abandonaron la ciudad. Según el Comité Central de los Judíos Polacos, que se creó tras la guerra, más de 400 judíos fueron asesinados en los distritos de Kielce, Varsovia, Lublin, Białystok, Rzeszów, Łódź y Cracovia. Mis padres y yo nos instalamos en Łódź, el Manchester polaco. Tuvimos que organizarnos de inmediato en grupos de autodefensa frente a las manifestaciones antisemitas. Acudíamos a la salida de los colegios para proteger a los críos judíos de las bandas que los atacaban. Frecuentemente aquello acababa en batalla campal a bastonazos y con botellas rotas. Yo mismo recibí un navajazo. Así, en cuanto el gobierno autorizó la apertura de un instituto judío, me matriculé en él. Era el Instituto I.L. Peretz, el nombre de un escritor en yiddish. Allí conversábamos mucho, sobre todo guardo en la memoria lo que nos decía nuestro profesor de historia. No os pido que recordéis las fechas de los acontecimientos, sino que intentéis comprender por qué pudieron haber sucedido. Comprender era lo único que pedía. Tenía la edad en que se empiezan a forjar las convicciones. Por otra parte, la dialéctica marxista proporcionaba un conjunto de respuestas coherentes a mis preguntas. Apenas me sorprendía el antisemitismo, aunque por lo demás no me resignaba. Mientras que en Palestina los judíos luchaban contra el imperialismo británico por un Estado judío que nosotros confiábamos fuese socialista, yo me consideraba movilizado allá donde estuviera. Me convertí en uno de los dirigentes de la juventud bolshovista, un movimiento sionista de extrema izquierda, el 19 de abril de 1948, 5 años después de la insurrección de los amigos de Mordejai Anielewicz, inauguramos el monumento en memoria de los combatientes del gueto de Varsovia. En trenes y camiones especiales trajimos a todos los que quedaban de los 3,5 millones de judíos polacos, 70,000 supervivientes de los campos y maquis, uno de cada 40.
Hacía buen tiempo y el sol se divertía en los cristales rotos de algunas fachadas aún en pie. Habíamos despejado un paso en las calles devastadas. Caminábamos en silencio a través de las ruinas y del inmenso cementerio en que se había convertido Varsovia. Recuerdo aquel silencio solo roto por el ruido de nuestros pasos y el crujir de las banderas azul y blanca. A ambos lados de la calle los polacos llegados de los barrios intactos nos miraban pasar. Parecían sorprendidos de que no estuviésemos todos muertos. En algunas ocasiones escupían hacia adelante en el polvo, en otras oíamos como ratas son iguales que las ratas, por mucho que los mates siempre siguen ahí. Apretábamos los puños porque la consigna era no responder, la consigna era el silencio. Yo estaba en el grupo de cabeza y llevaba una gran bandera roja demasiado pesada para mí. Frente a esas personas tranquilamente instaladas en lo que quedaba de nuestras casas, tramos de escaleras, algunos tabiques, chimeneas calcinadas, sentí deseo de cantar el canto de los resistentes judíos. Del país de las palmeras y del de las nieves blancas. Venimos con nuestra miseria, nuestro sufrimiento, no digas jamás que recorres tu último camino. El cielo plomizo oculta el azul del día. Nuestra hora llegará, nuestro paso resonará, estamos aquí. En la actualidad, tantos años después de la guerra en Polonia, solo quedan 5.000 judíos y la relación de los polacos con el judaísmo no ha cambiado, sigue existiendo esa mezcla de fascinación y odio. Podríamos añadir una pizca de mala conciencia, salvo algunos casos de generosidad que mencioné en mi película sobre los justos, como la historia fabulosa de Irene Sendler, una asistente social que sacó del gueto de Varsovia a 2.000 niños judíos. La mayoría de los polacos permanecieron pasivos ante la deportación de sus judíos. Algunos incluso echaron una mano, muchos nos denunciaron. Tras la guerra, el poeta Czesław Miłosz, premio Nobel de Literatura, recordó a sus compatriotas que la mayoría se mostró indiferente ante el exterminio de los judíos y que algunos sintieron un indolente alivio ante la idea de que Hitler resolviese la cuestión judía en su lugar. Al releer el diario de Ruth Kalaskier, pienso en la suerte que tuve de escapar al destino que nos había preparado Hitler. Afortunadamente, algunos amigos polacos católicos nos tendieron la mano. Al día de hoy, muchos polacos dicen que en aquella época no sabían nada. Tal vez, pero después de la guerra, ¿cómo se explica la actitud de los polacos ante los pocos supervivientes como nosotros que regresamos a sus ciudades y aldeas en 1946? Con esas manifestaciones de odio pretendían hacer desaparecer a los últimos testigos de su propia cobardía. No lo consiguieron. Los judíos formaban y continúan formando parte de su memoria. No podían y siguen sin poder borrarlos de los libros de la historia de su país. ¿A quién se dirige en la actualidad la famosa radio polaca Radio María con sus diatribas antijudías? En este momento, el Teatro Yiddish de Varsovia, con actores católicos ante un público católico que sigue el texto gracias a la traducción simultánea. Está siempre lleno el Festival Anual de Música Judía Klezmer de Cracovia. Atrae a miles de jóvenes. Se dirige a los polacos de hoy o del pasado. En la Danse de Genghis Khan, Romain Gary describen en unas pocas líneas conmovedoras Polonia sin judíos. Gary Romain, la Danse de Genghis Khan, Gallimard 1967. Nos encontramos en una plaza de Varsovia, donde estaba el gueto. Los niños polacos tenían la costumbre de venir aquí para fastidiarme y reírse de mí. ¿Sabes qué hacen ahora? Me obligan a posar para el monumento al héroe judío desconocido.
a mí, al que le hacía reír, al que despreciaron durante 6 siglos de la historia de Polonia, plagada de aversión hacia los judíos. Ahora que he desaparecido para siempre y que la tierra de Polonia se ha librado de mi insoportable presencia, levantan un monumento en mi honor para expresar su profundo agradecimiento. Imagino la dificultad que tienen los polacos para afrontar la cuestión judía. Curiosamente, el negacionismo no existe en Polonia. Sin embargo, cada vez que voy allí, descubro a millones de amnésicos. Lo cierto es que su situación es moralmente incómoda. En el colegio los niños leen novelas y poemas clásicos poblados de personajes judíos, como el famoso Hankiel de los platillos en pan tatues. Mierkewis Adá, pan tateus, de Adán Mickiewicz. Seguro que preguntan a sus padres, ¿dónde están ahora esos personajes judíos? Supongo la respuesta, los matamos. Entonces llega la segunda pregunta más embarazosa aún. ¿Por qué? Aún ante esta pregunta clave caben 2 respuestas. La primera, porque los nazis que ocuparon Polonia eran malos. La segunda, porque los judíos eran malos. Esta es la que sugiere el antisemitismo polaco actual. En lo que a la primera contestación se refiere, de pronto suscita una tercera cuestión, todavía más peliaguda. ¿Por qué nuestros abuelos no hicieron nada para salvarlos? ¿Qué puede contestar un polaco a día de hoy? No es fácil reconocer que sus propios padres fueron cómplices de asesinato. Que yo sepa, existen pocos libros publicados sobre ese lado oscuro de la historia polaca. Los padres interrogados que carecen de valor para realizar el ejercicio de memoria que correspondería a los historiadores pueden elegir entre la indiferencia, el odio o la vergüenza. Al igual que Stanislawa Zapiska, todos los polacos conservan el recuerdo de un judío o judía que ha desempeñado una función importante en su historia familiar. Cualquier polaco lleva una parte judía en su memoria y nada ni nadie puede librarlo de esa presencia. Sigue faltando una confesión colectiva de reconocimiento y lamento por lo que pasó, por lo que permitieron hacer para que Polonia pueda afrontar el futuro sin ocultar un capítulo de su historia y sin reescribirla. Y si leyese el diario de Ruka Laskier en todas las escuelas polacas, de este modo los polacos comenzarían a aceptar la parte judía de su propia memoria.